Mis amados hermanos, luego de escuchar esas hermosas alabanzas y haber preparado nuestro corazón para recibir a nuestro Padre y recibir la palabra de nuestro Señor, les invito a que oren conmigo para presentar este servicio ante nuestro Padre. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu presencia que hemos sentido desde el comienzo de este servicio. Gracias por cada alabanza elevada a tu nombre. Gracias porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque aún cuando las circunstancias cambian, tú permaneces fiel. Y ahora, Señor, nos acercamos al momento más importante de esta noche. Nos acercamos a tu palabra. Te pedimos que prepares nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara nuestro espíritu. Permite que toda distracción desaparezca. Permite que toda preocupación quede a un lado y ayúdanos a escuchar aquello que tú deseas hablarnos. Señor, sabemos que hay personas escuchando esta transmisión que han sido profundamente heridas, personas que confiaron y fueron decepcionadas, personas que amaron y fueron lastimadas, personas que entregaron lo mejor de sí y recibieron dolor a cambio. Y quizá algunos han llegado al punto de preguntarse, ¿dónde estabas tú en medio de todo aquello que vivieron? Por eso te pedimos que esta noche traigas claridad, que traigas sanidad, que traigas restauración y que podamos comprender que tu fidelidad nunca ha dependido de la fidelidad de los hombres. Bendice a tu siervo que compartirá el mensaje. Úsalo con gracia, úsalo con humildad, úsalo con autoridad espiritual. Y permite que esta noche vidas sean fortalecidas, corazones sean restaurados y almas encuentren descanso en tu presencia. Te entregamos este momento y declaramos que tu palabra no regresará vacía. En el poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos y amigos, preparemos ahora nuestro corazón para recibir la poderosa palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 10. Y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo el mensaje titulado Dios no te falló, fueron las personas. Les doy unos segundos para que busquen en su Biblia Salmo 27, versículo 10. Y la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos y amigos, hay versículos que tienen la capacidad de tocar las partes más profundas del corazón humano. Y este es uno de ellos. Porque David no está hablando aquí de enemigos, no está hablando de guerras, no está hablando de problemas económicos, está hablando de algo mucho más doloroso. Está hablando de la posibilidad de ser abandonado por las personas que deberían amarnos. Y aunque muchos de nosotros quizás hemos sido abandonados literalmente por nuestros padres, todos entendemos el dolor que produce la decepción humana. Porque tarde o temprano todos experimentamos momentos donde alguien nos falla. Todos conocemos lo que significa confiar y ser decepcionados. Todos conocemos lo que significa esperar fidelidad y recibir traición. Todos conocemos lo que significa abrir el corazón y terminar heridos. Y muchas veces esas heridas son tan profundas que terminan afectando nuestra relación con Dios. Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no intervino? Y poco a poco comenzamos a mezclar el dolor causado por las personas con nuestra percepción de Dios. Pero esta noche quiero que entendamos una verdad fundamental. Las personas tienen la capacidad de fallar, Dios no. Las personas cambian, Dios no. Las personas rompen promesas, Dios no.
Las personas pueden abandonar. Dios no abandona. Y bajo esa verdad quiero desarrollar nuestro primer punto. No confundas la falla humana con el carácter de Dios. Hermanos, uno de los errores más peligrosos que podemos cometer después de una decepción es comenzar a atribuirle a Dios aquello que fue responsabilidad de las personas. Y esto ocurre más de lo que imaginamos. Una persona es traicionada por alguien en quien confiaba y termina pensando que Dios también la abandonó. Una persona es rechazada y termina creyendo que Dios también la rechazó. Una persona experimenta una gran decepción y comienza a pensar que Dios dejó de amarla. Pero debemos entender algo. Dios nunca prometió que los seres humanos serían perfectos. La Biblia está llena de historias de personas que fallaron. Abraham cometió errores, Moisés cometió errores, David cometió errores, Pedro cometió errores. Incluso personas que amaban a Dios profundamente cometieron errores. Porque la humanidad tiene una naturaleza imperfecta. Y cuando depositamos nuestra confianza absoluta en seres humanos, tarde o temprano terminamos enfrentando una realidad dolorosa. Las personas pueden fallarnos. Y quiero detenerme aquí por un momento, porque quizás alguien está escuchando esta palabra cargando una herida específica. Quizás fue un familiar, quizás fue un amigo, quizás fue una pareja, quizás fue alguien dentro de la iglesia, quizás fue alguien que admirabas profundamente. Y la herida fue tan grande que comenzaste a cuestionarlo todo. Pero escucha esto con atención. La falla de esa persona no cambió el carácter de Dios. Lo que hicieron fue real, el dolor fue real, la decepción fue real. Pero Dios sigue siendo quien siempre ha sido. La fidelidad de Dios no depende del comportamiento humano. La bondad de Dios no depende de las decisiones de otras personas. Y el amor de Dios no desaparece porque alguien haya tomado una mala decisión. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque mientras los hombres cambian, Dios permanece. Mientras los hombres prometen y olvidan, Dios permanece. Mientras los hombres se alejan, Dios permanece. Y aquí esta noche quizás el Espíritu Santo quiere comenzar una obra de sanidad en alguien que durante mucho tiempo se ha estado culpando o ha estado culpando a Dios, que fueron causadas por otras personas. Repito, quizá esta noche el Espíritu Santo quiere comenzar una obra de sanidad en alguien que durante mucho tiempo ha estado culpando a Dios por heridas que fueron causadas por otras personas. Porque una cosa es decir, me lastimaron. Y otra cosa muy distinta es concluir, Dios me falló. No, hermano, no, hermana, Dios no te falló. Fueron las personas. Y mientras más rápido podemos separar una cosa de la otra, más rápido comenzará nuestro proceso de sanidad. Pero hay algo que sucede cuando una herida permanece demasiado tiempo sin sanar. Esa herida comienza a influir en nuestra manera de pensar, comienza a influir en nuestra manera de relacionarnos y muchas veces comienza incluso a influir en nuestra manera de ver a Dios. Y por eso llegamos a nuestro segundo punto. Las heridas de las personas pueden distorsionar nuestra visión de Dios. Hermanos y amigos, si existe algo peligroso acerca de las heridas emocionales, es que rara vez permanecen encerradas en el área donde ocurrieron. Las heridas tienen la capacidad de extenderse. Comienzan en una relación, comienzan en una experiencia, comienzan en una decepción, pero poco a poco terminan afectando muchas otras áreas de nuestras vidas. Y una de las áreas más afectadas puede llegar a ser nuestra relación con Dios. Porque cuando una persona ha sido herida profundamente, muchas veces comienza a mirar toda la vida a través de esa herida. Y sin darse cuenta comienza a desarrollar pensamientos como estos. Por ejemplo, si me abandonaron una vez, volverán a abandonarme. Si me traicionaron una vez, volverán a traicionarme. Si me fallaron una vez, nadie es digno de confianza. Y lo triste es que muchas veces esas mismas conclusiones terminan siendo proyectadas sobre Dios.
Hay personas que tuvieron padres ausentes y les cuesta creer que Dios realmente está presente. Hay personas que fueron rechazadas constantemente y les cuesta creer que Dios verdaderamente les ama. Hay personas que fueron utilizadas, manipuladas o engañadas y les cuesta confiar en las promesas de Dios. No porque Dios haya hecho algo malo, sino porque las heridas han alterado la manera en que interpretan la realidad. Y quiero que entendamos algo importante esta noche. Las heridas explican muchas cosas, pero no deben gobernar nuestras vidas. Las heridas explican por qué reaccionamos de cierta manera, explican nuestros temores, explican nuestras inseguridades, explican nuestras luchas. Pero Dios no quiere que vivamos cautivos de aquello que nos ocurrió. Porque una herida que nunca sana termina convirtiéndose en una prisión. Y quizás alguien que escucha esta palabra lleva años viviendo dentro de una prisión emocional. No porque las cadenas sean visibles, no porque las paredes sean reales, sino porque el dolor sigue teniendo autoridad sobre su vida. Y cada vez que Dios intenta acercarse, la herida responde. Cada vez que Dios intenta sanar, la herida responde. Cada vez que Dios intenta restaurar, la vida responde. La herida responde, perdón. Y poco a poco, la persona comienza a vivir desde el dolor en lugar de vivir desde la fe. Por eso encontramos personas que aman a Dios, pero no confían plenamente. Personas que oran, personas que siempre esperan lo peor. Personas que leen la Biblia, pero siguen convencidas de que terminarán siendo abandonadas, porque una parte de su corazón sigue herida. Y quiero decir algo con mucho amor. Dios no se ofende cuando reconocemos nuestras heridas. Dios no se molesta cuando admitimos nuestro dolor. Dios no nos rechaza porque estamos luchando. Al contrario, Jesús siempre mostró una compasión especial hacia los heridos, hacia los cansados, hacia los quebrantados, hacia aquellos que ya no podían seguir adelante por sus propias fuerzas. Por eso esta noche no estamos hablando de fingir que nada ocurrió. No estamos diciendo que ignores el dolor. No estamos diciendo que olvides lo sucedido. Estamos diciendo algo diferente. Estamos diciendo que no permitas que esa herida se convierta en el filtro a través del cual miras a Dios. Porque Dios no es como quien te abandonó. Dios no es como quien te traicionó. Dios no es como quien te mintió. No es como quien te utilizó. Dios no es como quien te hizo daño. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quizá esta noche el Espíritu Santo está diciendo a alguien: hijo, deja de mirarme a través de tu herida. Hija, deja de interpretarme a través de tu dolor. Mírame por quien soy realmente. Porque cuando comenzamos a ver a Dios correctamente, comenzamos también a sanar correctamente. Y quiero hacerte una pregunta esta noche. No respondas en voz alta. Respóndela delante del Señor. ¿Hay alguna herida que todavía esté definiendo la manera en que ves a Dios? ¿Hay algún dolor que todavía esté ocupando el lugar demasiado grande dentro de tu corazón? ¿Hay alguna decepción que todavía esté hablando más fuerte que la voz de Dios? Porque quizás ha llegado el momento de entregarle esa herida al único que puede sanarla. No para negar lo que ocurrió, sino para impedir que siga controlando tu futuro. Porque Dios quiere restaurar tu confianza, quiere restaurar tu esperanza, quiere restaurar tu capacidad de creer nuevamente y quiere recordarte que su amor sigue siendo más grande que cualquier herida que hayas experimentado. Cuando comenzamos a sanar, descubrimos una verdad maravillosa. Descubrimos que aún cuando algunas personas se fueron, Dios permaneció. Aun cuando algunos abandonaron, Dios permaneció.
Aun cuando algunas promesas humanas fueron rotas, Dios permaneció. Y eso nos lleva al corazón del mismo de nuestro texto de esta noche. Dios permanece fiel cuando otros se van. Y volvemos al Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hermanos y amigos, hemos llegado al corazón de este mensaje porque después de hablar de las heridas, después de hablar de las decepciones, después de hablar de cómo el dolor puede distorsionar nuestra visión de Dios, ahora necesitamos mirar la otra cara de la historia. Necesitamos mirar la fidelidad de Dios. Porque una de las cosas más peligrosas que puede ocurrirnos es pasar tanto tiempo observando quién nos falló, que terminemos olvidando quién permaneció. Y David nos lleva exactamente a ese punto. David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, y quiero que por un momento pensemos en la magnitud de esas palabras, porque David no menciona a un extraño, no menciona a un vecino, no menciona a un compañero de trabajo, menciona a las dos figuras más importantes en la vida de cualquier ser humano, el padre y la madre. En otras palabras, David está diciendo, aun si ocurre lo que pareciera imposible, aun si experimento uno de los dolores más profundos que un ser humano puede vivir, aun sin aquellos que deberían estar conmigo no están, con todo Jehová me recogerá. Y esa expresión me ministra profundamente, porque David no dice Jehová me observará, no dice Jehová tendrá compasión de mí, no dice Jehová pensará en mí, dice Jehová me recogerá. Y la imagen es hermosa. Es la imagen de alguien que ha caído, es la imagen de alguien herido, es la imagen de alguien que ya no puede continuar solo. Y entonces Dios se acerca, lo levanta, lo sostiene y lo toma para sí. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado tan concentrados en quienes se fueron que olvidamos que Dios se quedó? ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en la traición que olvidamos la fidelidad? ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en la pérdida que olvidamos la presencia de Dios? Porque si somos honestos, todos podemos recordar personas que ya no están, personas que prometieron permanecer, personas que dijeron que nunca se irían, personas que aseguraron que siempre estarían a nuestro lado y sin embargo un día se fueron. Algunas se fueron físicamente, otras se fueron emocionalmente, otras simplemente cambiaron. Otras tomaron decisiones que jamás imaginamos y eso duele, claro que duele. Dios nunca nos pide que neguemos ese dolor, pero sí nos invita a mirar más allá de él. Porque mientras algunos se fueron, Dios permaneció. Mientras algunos dejaron de llamar, Dios siguió escuchando. Mientras algunos dejaron de preocuparse, Dios siguió cuidando. Mientras algunos rompieron promesas, Dios siguió cumpliendo las suyas. Y quiero que hagamos algo esta noche. Quiero que por un momento miremos hacia atrás. No para recordar el dolor, sino para recordar la fidelidad de Dios. Porque si hoy estás escuchando esta transmisión, es porque Dios te sostuvo. Si hoy sigues de pie, es porque Dios te sostuvo. Si hoy sigues creyendo, es porque Dios te sostuvo. Si hoy todavía tienes esperanza, es porque Dios te sostuvo. Porque hubo momentos donde las fuerzas no alcanzaban. Hubo momentos donde las lágrimas eran demasiadas. Hubo momentos donde no entendías nada de lo que estaba ocurriendo. Y aún así llegaste hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios permaneció. Y quizás alguien está pensando, hermano Carlos, yo no sentía a Dios en medio de aquella situación. Y yo lo entiendo. Porque el dolor tiene una manera de nublar nuestra visión. Cuando estamos heridos muchas veces no vemos claramente. Cuando estamos quebrantados muchas veces no percibimos lo que Dios está haciendo. Pero la ausencia de percepción no significa ausencia de Dios. Voy a repetirlo. La ausencia de percepción no significa ausencia de Dios. Porque Dios puede estar obrando incluso cuando no lo vemos. Puede estar sosteniéndonos incluso cuando no lo sentimos. Puede estar guiándonos incluso
cuando estamos confundidos. Miremos por un momento la vida de José. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, separado de su familia, injustamente acusado, llevado a prisión. Y si alguien hubiera observado solamente las circunstancias, habría dicho, Dios abandonó a José. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. La Biblia repite una frase una y otra vez. Jehová estaba con José. Alabado sea el nombre de Jesús. No dice, Jehová estuvo con José antes del problema. No, dice, Jehová estaba con José. En la cisterna, en la esclavitud, en la prisión, en el proceso. Y eso me enseña algo poderoso. Dios no solamente está con nosotros en los buenos tiempos, Dios también está presente en los tiempos difíciles, hermanos. Está presente cuando entendemos, está presente cuando no entendemos, está presente cuando celebramos y está presente cuando lloramos, está presente cuando avanzamos y está presente cuando apenas podemos dar un paso más. Porque su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Su fidelidad forma parte de su naturaleza. Y quizá esta noche alguien necesita escuchar esto. Lo que te ocurrió fue real. La herida fue real. La decepción fue real. Las lágrimas fueron reales. Pero también fue real la mano de Dios que te sostuvo cuando pensabas que no ibas a resistir. También fue real su misericordia. También fue real su protección. También fue real su compañía. Porque mientras otros se fueron, Él permaneció. Mientras otros cambiaron, Él permaneció. Mientras otros se olvidaron, Él permaneció. Y hoy podemos mirar hacia atrás y descubrir algo que antes no podíamos ver. Nunca estuvimos tan solos como pensábamos. Porque el Dios que prometió estar con nosotros jamás rompió su promesa. Y hay otra verdad que muchas veces solamente entendemos con el paso de los años. Y es que no todo lo que se fue estaba destinado a quedarse. Voy a repetirlo, no todo lo que se fue estaba destinado a quedarse. Porque cuando estamos sufriendo una pérdida, lo único que vemos es el vacío. Vemos la ausencia, vemos el dolor, vemos aquello que ya no está. Y naturalmente pensamos, mi vida nunca volverá a ser igual. Nunca podré superar esto. Nunca podré recuperarme. Pero el tiempo tiene una manera muy interesante de revelar cosas que no podíamos ver mientras estábamos heridos. Porque muchas veces lloramos por puertas que se cerraron y años después descubrimos que Dios nos estaba protegiendo. Lloramos por relaciones que terminaron y tiempo después entendemos que algunas de ellas nos estaban alejando del propósito de Dios. Lloramos por oportunidades que perdimos y más adelante descubrimos que Dios tenía algo diferente preparado. Lloramos por personas que decidieron marcharse. Y con el tiempo entendemos que algunas de ellas solamente formaban parte de una temporada de nuestra vida. Hermanos, una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar que todo el mundo está asignado para caminar con nosotros toda la vida. Hay personas que llegan para enseñarnos. Hay personas que llegan para ayudarnos. Hay personas que llegan para acompañarnos durante una etapa. Y también hay personas que toman caminos diferentes. Eso no significa siempre que fueron malas personas. No siempre significa que hubo maldad. Muchas veces simplemente significa que la temporada terminó. Pero cuando la herida está fresca, es muy difícil comprenderlo. Porque estamos enfocados en lo que perdimos y no en lo que Dios sigue haciendo. Y quiero decir algo que quizás alguien necesita escuchar esta noche. Tu futuro no depende de quién decidió irse. Tu futuro depende del Dios que decidió quedarse. Voy a repetirlo nuevamente. Tu futuro no depende de quién decidió irse. Tu futuro depende del Dios que decidió quedarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si nuestra esperanza descansa únicamente sobre personas, tarde o temprano terminamos quebrantados. Las personas son importantes. Las relaciones son importantes. La familia es importante. La amistad es importante. Pero solamente Dios puede ocupar el lugar central de nuestra seguridad.
Solamente Dios puede convertirse en el fundamento que nunca se mueve. Y quizá algunos de nosotros hemos tenido que aprender esa lección de la manera más difícil, a través del dolor, a través de la pérdida, a través de la decepción, a través de la situación que jamás habríamos escogido vivir. Pero aún en medio de todo eso, Dios siguió obrando. Y hoy podemos mirar hacia atrás y reconocer algo. Algunas cosas que perdimos parecían el final, pero no eran el final. Algunas puertas que se cerraron parecían una tragedia, pero no eran una tragedia. Algunas despedidas parecían el fin del camino, pero no eran el fin del camino. Porque Dios seguía escribiendo la historia y mientras nosotros llorábamos por un capítulo que terminaba, Dios ya estaba preparando el próximo capítulo. Y alguien necesita escuchar esto esta noche. Lo que se fue no tiene más poder que el Dios que permanece. La pérdida no tiene más poder que la presencia de Dios. La decepción no tiene más poder que la fidelidad de Dios. La herida no tiene más poder que la gracia de Dios. Porque nuestro Señor sigue siendo especialista en tomar aquello que parecía destruido y transformarlo en testimonio. Sigue siendo especialista en tomar lágrimas y convertirlas en crecimiento. Sigue siendo especialista en tomar temporadas difíciles y utilizarlas para formar nuestro carácter. Por eso David pudo decir, con todo Jehová me recogerá. No porque el dolor no existiera, no porque las pérdidas no fueran reales, no porque las decepciones no dolieran, sino porque había descubierto algo más grande que todo eso. Había descubierto que cuando todo cambia, Dios permanece. Cuando todo se mueve, Dios permanece. Cuando otros fallan, Dios permanece. Cuando otros abandonan, Dios permanece. Y esa es la razón por la que todavía tenemos esperanza. Porque nuestra esperanza nunca estuvo fundamentada en la perfección de los hombres. Nuestra esperanza siempre estuvo fundamentada en la fidelidad de Dios. Y esta noche quiero recordarte algo. Quizás no puedes cambiar lo que ocurrió. Quizás no puedes regresar al pasado. Quizás no puedes obligar a nadie a hacer lo correcto. Pero sí puedes descansar en una verdad poderosa. El Dios que sostuvo hasta aquí seguirá sosteniéndote mañana. El Dios que te levantó ayer seguirá levantándote cuando vuelvas a caer. Y el Dios que permaneció durante tus peores temporadas seguirá caminando contigo en las temporadas que aún están por venir. Porque mientras los hombres son temporales, Dios sigue siendo eterno. Mientras los hombres son cambiantes, Dios sigue siendo fiel. Y mientras los hombres pueden fallar, Dios jamás dejará de cumplir sus promesas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos y amigos, después de todo lo que hemos hablado esta noche, quiero llevarlos a una verdad que considero fundamental para la sanidad emocional y espiritual. Y es esta. Lo que ocurrió no tiene que definir quién serás mañana. Lo que ocurrió no tiene que definir quién serás mañana. Porque una de las consecuencias más dolorosas de las heridas profundas es que muchas veces dejamos de verlas como una experiencia y comenzamos a verla como una identidad. Ya no decimos fui herido, comenzamos a decir soy una persona rota. Ya no decimos fui rechazado, comenzamos a decir nadie me va a amar. Ya no decimos me decepcionaron, comenzamos a decir no puedo confiar en nadie. Y sin darnos cuenta, aquello que nos ocurrió comienza a controlar la manera en que vivimos. Controla nuestras decisiones, controla nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestra capacidad de crecer, controla nuestras expectativas acerca del futuro. Y poco a poco comenzamos a construir nuestra vida alrededor de una herida. Por eso Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir esclavizados por el pasado. Porque el enemigo quiere que te identifiques con tu dolor, pero Dios quiere que te identifiques con su propósito. El enemigo quiere que te identifiques con la herida, pero Dios quiere que te identifiques con la restauración. El enemigo quiere que te identifiques con lo que perdiste, pero Dios quiere que te identifiques con lo que todavía puede hacer en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero que pensemos por un momento en José.
porque José tenía razones suficientes para vivir amargado. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue separado de su padre, fue acusado injustamente, fue olvidado en prisión. Si alguien tenía argumentos para convertirse en una víctima permanente, era José. Y sin embargo, José tomó una decisión diferente. José decidió permitir que Dios escribiera el final de la historia. Y años después pudo decir algo extraordinario. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hermanos, qué poderosa declaración. José no negó el mal, no negó la traición, no negó el dolor, pero tampoco permitió que esas cosas definieran el resto de su vida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque hay personas que llevan años detenidas en un capítulo que ya terminó. Todavía viven en aquella conversación, todavía viven en aquella decepción, todavía viven en aquella traición, todavía viven en aquel rechazo, y mientras permanecen allí el futuro sigue esperando. Porque el problema de vivir mirando constantemente hacia atrás es que terminamos perdiendo de vista aquello que Dios tiene delante. Y esta noche quiero decirte algo y decirle esto a alguien que necesita escucharlo. Tu mejor capítulo no necesariamente quedó atrás. Dios todavía puede escribir capítulos hermosos en tu vida. Todavía puede restaurar. Todavía puede levantar. Todavía puede sanar. Todavía puede sorprenderte. Todavía puede abrir puertas que jamás imaginaste. Todavía puede hacer nuevas todas las cosas. Porque nuestro Dios es especialista en comenzar de nuevo. Y quizás alguien escucha esto y piensa, hermano Carlos, usted no conoce el tamaño de mi herida. Y es cierto, yo no lo sé. Yo quizás no lo conozco. Pero Dios sí, y precisamente porque la conoce, sabe también cómo sanarla. Porque nunca se especializó en trabajar con personas perfectas. Dios se especializa en restaurar aquello que parece quebrado. Se especializa en levantar aquello que parece destruido. Se especializa en devolver esperanza donde parecía imposible encontrarla. Por eso la cruz sigue siendo un símbolo tan poderoso, porque la cruz nos recuerda que Dios puede sacar vida donde parecía haber muerte. Puede sacar victoria donde parecía haber derrota. Puede sacar propósito donde parecía haber solamente dolor. Y quizás esta noche alguien necesita tomar una decisión. La decisión de dejar de permitir que el pasado gobierne el presente. La decisión de dejar de permitir que la herida tenga la última palabra. La decisión de dejar de construir toda su identidad alrededor de aquello que le hicieron. Porque tú eres más que tu dolor. Eres más que tu decepción. Eres más que tu fracaso. Eres más que tu pérdida. Eres más que aquello que te ocurrió. Y cuando comprendemos eso, comenzamos a caminar hacia la libertad. Porque dejamos de ser prisioneros de nuestra historia y comenzamos a convertirnos en testimonio de la gracia de Dios. Y quiero terminar este punto recordando algo. Las personas pueden marcar capítulos en tu vida, pero solamente Dios tiene la autoridad para escribir el final de tu historia. Y mientras Dios siga sentado en el trono, todavía hay esperanza, todavía hay restauración, todavía hay propósito, todavía hay futuro, porque la última palabra nunca la tuvo la herida, la tuvo la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, quiero pedirles algo en este momento. Por unos segundos, por unos instantes, olvidémonos del reloj. Olvidémonos de las distracciones. Olvidémonos de lo que tenemos que hacer mañana y quedemos a solas con Dios. Porque después de escuchar una palabra como esta, llega el momento de mirar hacia adentro y hacer una pregunta que quizás llevamos demasiado tiempo evitando. ¿Qué herida he estado cargando durante años? Porque muchas veces aprendemos a funcionar con el dolor. Aprendemos a convivir con él. Aprendemos a sonreír
mientras por dentro seguimos sangrando. Aprendemos a decir estoy bien cuando en realidad no estamos bien. Aprendemos a seguir adelante, a trabajar, a cumplir responsabilidades, a cuidar a otros, a sostener a otros, mientras nosotros mismos necesitamos ser sostenidos. Y quizá algunas personas que escuchan esta transmisión han llegado a un punto donde están cansadas. No cansadas físicamente, sino cansadas emocionalmente. Cansadas de cargar recuerdos. Cansadas de cargar decepciones. Cansadas de cargar conversaciones que nunca olvidaron. Cansadas de cargar traiciones que todavía duelen. Y quiero decirte algo esta noche. Dios nunca te pidió que cargaras solo aquello que te estaba destruyendo por dentro. Porque hay personas que llevan años cargando una herida que Dios quiere sanar. Llevan años cargando una culpa que Dios quiere remover. Llevan años cargando una decepción que Dios quiere restaurar. Y mientras más tiempo pasa, más normal parece. Pero no porque te acostumbraste al dolor significa que Dios quiera dejarte viviendo allí. Porque hay quienes llevan tanto tiempo heridos que ya no recuerdan cómo era vivir en paz. Llevan tanto tiempo desconfiando que ya no recuerdan cómo era confiar. Llevan tanto tiempo protegiéndose que ya no recuerdan cómo era abrir el corazón. Y esta noche el Señor está diciendo: hijo, ya has cargado eso demasiado tiempo. Hija, ya has llorado demasiado tiempo. Entrégamelo. Porque hay cargas que solamente Dios puede llevar. Hay heridas que solamente Dios puede sanar. Hay vacíos que solamente Dios puede llenar. Y quizás alguien está pensando: pero hermano Carlos, usted no sabe lo que me hicieron. Y es cierto, quizás yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios estuvo allí. Dios vio las lágrimas. Dios escuchó las palabras. Dios vio la traición. Dios vio el abandono. Y Dios vio la decepción. Y aun cuando nadie más entendía tu dolor, Él lo entendía perfectamente. Por eso quiero hablar ahora con aquellos que han estado preguntándose: ¿por qué Dios permitió que me ocurriera esto? Y la verdad es que muchas veces no tenemos todas las respuestas. Hay preguntas que solamente comprenderemos completamente cuando estemos en su presencia. Pero sí sabemos algo. Sabemos que Dios tiene la capacidad de tomar aquello que intentó destruirnos y utilizarlo para formar algo nuevo dentro de nosotros. Sabemos que Dios puede transformar lágrimas en testimonios. Sabemos que Dios puede transformar heridas en ministerio. Sabemos que Dios puede transformar temporadas oscuras, en testimonios de su fidelidad. Y quizá esta noche no necesitas una explicación. Quizás necesitas sanidad. Quizás no necesitas entenderlo todo. Quizás necesitas descansar. Porque llevas demasiado tiempo peleando una batalla que Dios quiere pelear contigo. Y quiero hablar también con aquellos que fueron heridos por personas que amaban profundamente. Porque esas son las heridas más difíciles. Las heridas causadas por desconocidos duelen. Pero las heridas causadas por personas que amamos duelen mucho más. Porque vienen acompañadas de confianza rota. Vienen acompañadas de expectativas destruidas. Vienen acompañadas de preguntas que nunca fueron respondidas. Y quizás todavía estás esperando una explicación. Todavía estás esperando una disculpa. Todavía estás esperando que alguien reconozca el daño que te hizo. Y quiero decirte algo con mucho amor. Tu sanidad no puede depender de que otra persona haga lo correcto. Voy a repetirlo. Tu sanidad no puede depender de que otra persona haga lo correcto. Porque si tu sanidad depende de otra persona, entonces tu futuro queda atado a decisiones que tú no controlas. Pero cuando tu sanidad descansa en Dios, nadie puede impedir que Él restaure tu corazón. Porque Dios puede sanar incluso aquellas heridas que nunca recibieron una disculpa. Puede restaurar incluso aquello que nunca fue explicado. Puede traer paz incluso cuando nunca obtuvimos todas las respuestas. Y esta noche siento en mi espíritu que Dios quiere romper cadenas invisibles, cadenas de amargura, cadenas de resentimiento, cadenas de dolor acumulado, cadenas de heridas antiguas que todavía gobiernan la vida de algunas personas. Porque el Señor no quiere que sigas sobreviviendo, quiere que vuelvas a vivir, quiere que vuelvas a confiar, quiere que vuelvas a caminar con esperanza.
quiere que vuelvas a creer que todavía hay cosas hermosas delante de ti. Y por eso quiero pedirte algo. Allí donde te encuentras, cierra tus ojos por un momento y entrégale al Señor aquello que has estado cargando. No lo escondas, no lo disfraces, no pretendas que no existe. Simplemente preséntalo delante de Dios y dile: Señor, aquí está mi herida, aquí está mi dolor, aquí está mi decepción, aquí está aquello que todavía me duele. Y permite que el Espíritu Santo haga aquello que ningún ser humano puede hacer. Permite que Él sane, permite que Él restaure, permite que Él fortalezca. Porque la misma fidelidad que te sostuvo hasta hoy seguirá sosteniéndote mañana. Y el mismo Dios que nunca te abandonó seguirá caminando contigo hasta completar la obra que comenzó en tu vida. Porque esta noche Dios quiere recordarte algo. Las personas pueden haberte fallado, pero Él nunca dejó de amarte. Las personas pueden haberse ido, pero Él nunca se fue. Las personas pueden haberte herido, pero Él sigue siendo el Dios que sana. Y mientras Dios siga siendo Dios, todavía hay esperanza en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, hemos llegado a un momento muy especial en este servicio. Y quiero pedirles que por unos instantes dejen todo a un lado. Porque después de escuchar la palabra de Dios, siempre llega el momento de responder. Hemos hablado de heridas. Hemos hablado de decepciones, hemos hablado de personas que nos fallaron, hemos hablado de momentos donde sentimos que el dolor era demasiado grande, pero también hemos hablado de un Dios que permaneció, de un Dios que nunca abandonó, de un Dios que siguió amando aun cuando otros dejaron de hacerlo. Y quizá esta noche alguien ha descubierto algo importante. Quizá el problema nunca fue que Dios se alejó, quizá el problema fue que el dolor nos impidió verlo. Quizás el problema fue que la herida habló más fuerte que la fe. Quizá el problema fue que confundimos la falla humana con el carácter de Dios. Y esta noche el Señor está extendiendo nuevamente su mano, no para condenarte, no para avergonzarte, no para recordarte tus errores, sino para recordarte cuánto te ama. Porque el mismo Dios que sostuvo contigo en los días buenos también estuvo contigo en los días difíciles. El mismo Dios que te sostuvo en el pasado sigue llamándote hoy. Quizá llevas tiempo lejos del Señor, quizás nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás creciste en la iglesia pero las heridas te alejaron, quizás las decepciones te hicieron endurecer el corazón, quizás llegaste a pensar que ya era demasiado tarde para volver. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón: mientras haya vida, hay esperanza. Mientras Dios siga llamando, hay oportunidad para responder. Y si esta noche sientes el deseo de acercarte nuevamente al Señor, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. No son palabras mágicas, es una conversación sincera entre tu corazón y Dios. Y allí donde te encuentras, si deseas reconciliarte con el Señor o entregar tu vida a Cristo por primera vez, repite conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con humildad. Reconozco que te necesito. Reconozco que muchas veces he permitido que el dolor ocupe el lugar que solamente tú debes ocupar. He cargado heridas, he cargado decepciones, he cargado tristezas que nunca entregué completamente en tus manos. Y algunas veces permití que esas heridas afectaran mi relación contigo. Por eso esta noche escuché tu voz y decido responder a tu llamado. Perdona mis pecados. Lava mi vida con tu preciosa sangre. Quita de mí toda culpa y toda condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva criatura. Sana mi corazón. Restaura mi confianza. Ayúdame a volver a creer. Ayúdame a volver a caminar contigo. Y permite que desde esta noche mi vida tenga un nuevo comienzo. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias por amarme, gracias por recibirme, gracias porque nunca me abandonaste y gracias porque aun cuando otros me fallaron, tú permaneciste fiel. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados hermanos, si usted hizo esta oración con sinceridad, quiero decirle algo. Dios ha escuchado su oración. Quizá todavía no sientes algo extraordinario.
Quizás las circunstancias alrededor suyo siguen siendo las mismas, pero algo hermoso ha ocurrido. Usted ha respondido a la voz de Dios. Y la Biblia nos enseña que el Señor recibe a todo aquel que se acerca a Él con un corazón sincero. No camine solo. Busque crecer en su relación con Dios. Lea su palabra. Ore. Acérquese cada día más a su presencia. Y recuerde siempre esta verdad. Las personas pueden fallar, pero Dios sigue siendo fiel. Y ahora, antes de concluir este servicio, queremos presentar delante del Señor cada necesidad en este lugar, porque creemos que Dios sigue escuchando, creemos que Dios sigue obrando y creemos que Dios sigue respondiendo al clamor de su pueblo. Hermanos y amigos, antes de concluir, queremos hacer algo que el pueblo de Dios ha hecho desde tiempos antiguos. Queremos orar uno por los otros, porque creemos que la oración sigue teniendo poder, creemos que Dios sigue escuchando, creemos que Dios sigue obrando y creemos que ninguna situación es demasiado difícil para nuestro Señor. Y esta noche queremos presentar delante de Dios cada necesidad representada en este lugar, porque quizás algunos llegaron cargados heridas emocionales, otros llegaron preocupados por salud, otros están atravesando dificultades familiares, algunos están esperando respuestas, otros están tomando decisiones importantes. Y quizá hay personas que llevan tiempo luchando en silencio con situaciones que nadie más conoce. Pero quiero recordarle algo. Dios sí lo sabe. Dios conoce aquello que usted nunca ha compartido. Dios conoce aquello que le quita el sueño. Dios conoce aquello que le preocupa. Dios conoce aquello que todavía le duele. Y precisamente por eso podemos acercarnos con confianza delante de su presencia. Porque nuestro Dios sigue siendo refugio para el cansado, sigue siendo fortaleza para el débil, sigue siendo esperanza para quien siente que ya no tiene fuerzas. Y esta noche queremos unir nuestra fe, porque cuando un pueblo de Dios ora, algo sucede. Quizás no siempre vemos una respuesta inmediata, pero siempre podemos estar seguros de que Dios escucha. Allí donde usted se encuentra, quiero invitarle a presentar su necesidad delante del Señor. No importa cuán grande parezca, no importa cuánto tiempo haya estado esperando, no importa cuántas veces hayas orado por la misma situación, siga creyendo, siga confiando, porque nuestro Dios sigue siendo fiel. Hermanos míos, oremos. Padre amado y Dios eterno, venimos delante de tu presencia con humildad y confianza, reconociendo que tú eres nuestro refugio, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, reconociendo que tú eres el Dios que escucha el clamor de sus hijos. Y esta noche presentamos delante de ti cada necesidad representada en este lugar. Señor, oramos por aquellos que han sido heridos emocionalmente, aquellos que todavía luchan con recuerdos dolorosos, aquellos que todavía cargan decepciones que no han podido superar. Extiende tu mano sanadora sobre sus corazones. Trae paz donde existe dolor. Trae restauración donde existen heridas y permite que puedan experimentar la libertad que solamente tú puedes ofrecer. Oramos por las familias. Trae unidad donde existe división. Trae reconciliación donde existen conflictos. Trae amor donde existe distancia. Y permite que tu presencia gobierne cada hogar representado esta noche. Oramos por los matrimonios. Fortalécelos, protégelos. Ayúdales a caminar con amor, paciencia y comprensión. Y permite que tú seas siempre el fundamento de cada relación. Oramos por nuestros hijos y nuestros jóvenes. Guárdalos. Dirige sus pasos, protégelos de todo mal y permite que puedan conocerte y caminar en tus caminos. Oramos por aquellos que enfrentan problemas de salud. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Extiende tu mano sobre cada cuerpo enfermo. Trae alivio al que sufre, fortaleza al que está debilitado y esperanza a quienes esperan en ti. Oramos por quienes atraviesan dificultades económicas, Padre. Abre puertas de provisión, concede sabiduría para administrar los recursos y permite que puedan experimentar tu fidelidad aún en medio de la necesidad. Oramos por aquellos que están tomando decisiones importantes. Guíalos con tu Espíritu Santo. Dirige sus pasos y permite que encuentren claridad donde hoy existe incertidumbre. Oramos por aquellos que luchan con la ansiedad, con el temor, con el desaliento, con la soledad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente, Señor, presentamos delante de ti
aquellas peticiones que permanecen en silencio dentro del corazón de cada persona, aquello que nadie más conoce, aquello que no ha sido expresado con palabras, aquello que solamente tú has visto. Ponemos cada carga a tus pies y descansamos en la certeza de que tú sigues obrando aun cuando nosotros no podemos verlo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nunca abandonas a tus hijos, y gracias porque aun cuando los hombres fallan, tú permaneces fiel, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este servicio, pero esperamos que la presencia de Dios continúe acompañándoles durante toda la semana. Esta noche hemos recordado una verdad poderosa. Las personas pueden fallarnos, las personas pueden decepcionarnos, las personas pueden alejarnos, pero Dios permanece fiel. Si usted se lleva una sola cosa de este mensaje, que sea esta: Dios no le ha abandonado, Dios no se ha olvidado de usted, Dios sigue obrando, aun cuando todavía no puede ver el resultado final. Por eso le animamos a continuar buscando al Señor cada día. Dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a la lectura de su palabra y permita que Dios siga fortaleciendo su vida. Y también queremos animarle a algo muy importante: no camine solo. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios con fidelidad. Busque un lugar donde pueda crecer espiritualmente, un lugar donde pueda aprender, servir y compartir con otros creyentes, porque Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirla completamente aislados. Necesitamos la palabra, necesitamos la oración y también necesitamos la comunión con otros hermanos en la fe. Si ya tiene una iglesia donde congregarse, sea fiel y valore la bendición que Dios le ha dado. Y si todavía no la tiene, busque un lugar donde crecer espiritualmente. Ora y pídale a Dios. Él sabe exactamente dónde puede ser alimentado y fortalecido. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, sus vehículos o en su lugar de trabajo. Y sobre todo, gracias por abrir su corazón a la voz de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que el Señor sane toda herida y que la paz de Cristo gobierne su corazón. Les habló su hermano Carlos Pérez y esto fue el Arca de Salvación. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga abundantemente.